Les presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. El tema de hoy será Instrucciones básicas para un misionero, basado en Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Damos la gloria al Señor. Y cantando este último cántico, como dice el apóstol, cuando cantamos con el entendimiento, podemos nosotros vivir la verdad de lo que estamos cantando. Y ahí usted hace un momento acaba de decir, fuerte Dios. Realmente está proclamando con su boca que Dios es fuerte, consolador. De tal manera que si usted está aquí en este momento acongojado por alguna situación, usted acaba de proclamar con su boca que ese fuerte Dios también es consolador. Ese consolador que lo tiene allí a su lado. Vive con usted perennemente. Eso es maravilloso. ¿Sí? Extraordinario. Así que, hermanos, recuerde eso. En medio de cualquiera sea la situación, sepa que ese fuerte Dios está allí como consolador a su lado día y noche. Y decía al final la canción, Dios te exalto, eres todo para mí. Eso lo está diciendo usted con su boca. Está proclamando allí, eres todo para mí. Es realmente maravilloso cantarle al Señor y entender lo que estamos cantando. Hermano, busque allí, tenga a la mano Marcos. Regresamos nuevamente a la serie que estamos teniendo en el Evangelio según nuestro hermano Marcos, que un día lo vamos a conocer. ¿Cómo sería el hermano Marcos? Bajito, pelón, blanquito, negrito. ¿Cómo sería nuestro hermano Marcos? Bueno, un día tendremos la oportunidad de conocer no solo a Marcos, sino a todos esos hermanos que nos han dejado estas escrituras y que fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. Pero estamos acá en Marcos y vamos por el capítulo 6, específicamente en los versículos del 7 al 13. No sé cuántos de ustedes han leído este pasaje alguna vez. Aquí la Reina Valera lo titula como la misión de los 12 discípulos, la misión de los 12, y ella está de los 12, y ella está el Señor como el comandante, como el que encarga, el que comisiona, el que da la misión a estos hombres, que por supuesto, hermano, hoy en día está en nuestras manos, ha sido entregada en las manos de la iglesia, en nosotros que estamos acá y tenemos ese testigo en mano. Allí usted también es parte de eso que hemos sido comisionados. ¿Cuántos habrán leído el pasaje? Tal vez lo ha leído alguna vez, tal vez lo ha leído 2 veces, tal vez lo leyó y no recuerda, pero lo cierto es que aquí hay algo que nosotros podemos conocer, aprender y llevarlo a la práctica en nuestras vidas como cristianos. Probablemente, hermanos, ¿cuántos de acá conocen a algún misionero? ¿Algún hermano que esté allí? Hermana, muy bien. ¿O han conocido a algún misionero en su vida como creyente? Muy bien. Ahorita tal vez conoce usted un hermano que está en algún lugar llevando la palabra del Señor, ya sea en una ciudad, ya sea en un lugar apartado de la civilización. Esta iglesia, por ejemplo, fue el resultado también del trabajo de lo que es la obra misionera. Ustedes conocen al pastor Chun como misionero, ya han oído la historia de cómo él logró o vino acá a Venezuela, de tal manera que somos el resultado del llamado que Dios hizo a un hombre que fue enviado para iniciar una obra. Ahora, pero es importante que conozcamos, usted sabe, usted ha conocido misioneros y a partir de ese conocimiento que usted tiene de esa persona, usted la ve, usted ve lo que hace, usted ve a lo que está dedicado. Allí, a partir de eso que usted ve, puede construir un concepto de lo que es un misionero. ¿Sabe usted entonces, a partir de eso, cómo construir un concepto en torno a lo que es un misionero? ¿Qué será, desde el punto de vista conceptual, un misionero? A ver,
A alguien que vaya pensando ahí en su mente. No se asuste porque no lo vamos a pasar aquí al frente a dar ese concepto, pero piense allí que es un misionero. Yo conozco un misionero, me relaciono con él quizás, pero ¿qué será un misionero? A partir de eso que usted ha visto, usted puede entender que un misionero es una persona que ha sido enviada, ha sido comisionada para ejecutar la tarea exclusiva de la predicación del evangelio en lugares donde quizás usted y yo no podemos ir. Bien, eso es un misionero, un instrumento en las manos de Dios para llevar el mensaje del evangelio en otros lugares. Y lo conocemos muchos de ellos. Oramos al Señor por los misioneros, aportamos también para la obra misionera. La Real Academia Española define el concepto de misionero como persona que predica el evangelio en las misiones. Y añade otro concepto diciendo perteneciente o relativo a la misión, que tiene por objeto, por tarea principal. ¿Cuál es esa tarea? A ver, iglesia, ¿cuál es esa tarea? Predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Jesucristo, el mensaje de Cristo. Esa palabra que ha quedado allí establecida y que hoy nosotros la estamos acá conociendo. Jesús, de quien hemos venido hablando y quien es el protagonista en toda la historia de la Biblia, en todo lo que es los relatos de la Biblia, es el precursor. Ese precursor en torno a lo que es el misionero, en torno a lo que es la misión. Jesús vino a cumplir una misión a esta tierra y leíamos hace un momento allí en Filipenses capítulo 2 cómo ese Señor se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí estamos viendo a Jesús dando ejemplo de misionero, dando ejemplo de esa tarea de venir a proclamar un mensaje. Él vino a cumplir una misión y además de ello encargó, comisionó la tarea. ¿Y quién tiene esa tarea hoy en día? La iglesia del Señor. Y en la iglesia se levantan hombres que son llamados por el Señor particularmente y de manera muy directa para ir a lugares donde usted y yo no podemos ir. Como no podemos abordar todo lo que tiene que ver con la obra misionera, el aspecto del misionero y todo aquello, vamos a enfocarnos, según lo que nos está diciendo el hermano Marcos acá, en aspectos prácticos, instrucciones básicas que el mismo Señor Jesucristo le da a los misioneros. ¿Y quiénes eran los misioneros en este texto que estamos leyendo? Los discípulos llamados por el Señor. Por eso he titulado este mensaje, Instrucciones básicas, sencillas, para un misionero. Y vamos a ver en este relato de los versículos, desde los versículos del 7 al 13, por lo menos estos 3 puntos, para que los tenga allí en su mente o si los está anotando. Primeramente vamos a ver cómo en este texto el misionero está llamado a mantener la plena confianza en aquel que le está comisionando. El misionero está llamado a mantener la plena confianza ¿en quién? En Dios, en Jesús, aquel que le está comisionando. Según el texto acá, Jesús comisiona a estos discípulos. En segundo lugar, vamos a ver cómo el misionero debe tener presente que debe tener presente que no siempre, escuche bien esto, porque esto es un asunto bien crucial y con lo que muchos a veces se encuentran allí y es un choque. El misionero debe tener presente que no siempre será bien recibido. No siempre le va a ir bien. Bien, por eso es que el primer punto es importante. Mantenga la plena confianza en el que le está comisionando. Y sepa que no siempre lo van a recibir bien. Ahí vemos en el texto estos elementos. Sacudan el polvo de sus pies si no lo recibían. Ya vamos a ver qué quiso decir el Señor con eso. Y en tercer lugar, veremos como instrucciones básicas que el Señor les da a los misioneros, en este caso a los discípulos. El misionero debe saber que está llamado a hacer lo que se le ha mandado a hacer.
El misionero debe tener claro que está llamado a hacer lo que se le mandó a hacer. ¿Y qué se le mandó a hacer? Predique el evangelio del Señor. Vamos entonces a ver el primer punto. Está llamado a mantener la plena confianza en aquel que le ha comisionado. Leamos los versículos 7, que dice de la siguiente manera. Versículos 7, 8, 9 y 10. Después llamó a los 12 y empezó a enviarlos de dos. Si usted ha rayado su Biblia o está tomando notas, subraye eso porque eso lo vamos a mencionar en cualquier momento. Los empezó o los comenzó a enviar de dos en dos. Y luego dice, y les dio autoridad. Subraya también ahí, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El versículo 8 dice, y les mandó, acá la clave que deben tomar para el punto que estamos abordando, la plena confianza en el que le ha comisionado. Vea la instrucción que le está dando el Señor en el versículo 8. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. ¿Qué será bordón? Un bastón, un palo, dejó el hermano por acá hace un momento. Un palo, ese es el bordón. Ya tenemos definido ese concepto. Solamente debían llevar ese palo, o también se le conoce como ese cayado. Bien, eso le servía a ella para la defensa personal, apoyarse tal vez. Si venía un animal por ahí, usted a veces ha salido a caminar en las mañanas y sabe que en la vereda o en la calle por donde camina hay unos perros que le echan broma a esos perritos. Y usted agarra entonces una varita, y cuando ve que el perrito viene con ese bordón, usted se defiende. Bueno, entre otras cosas, o entre otras funciones, tenía ese bordón. Solamente lleven bordón. Y luego dice Marcos acá, ni alforja. ¿Qué será alforja? Un bolso. Muy bien, ustedes están entrenadísimos. Gloria a Dios por la iglesia. Un bolso. No lleven alforja, no lleven bolso. Bien, un morral en nuestra actualidad. ¿Para qué sirve el bolso, el morral? Meter ahí cosas. Bien, no lleven bolso. Vayan viendo, porque el Señor les está dando estas instrucciones a los discípulos. Y luego les dice, ni pan. El pan como alimento primordial de la época. De hecho, el pan es sinónimo de alimento, o sea, de lo que es la comida, el pan diario. Tal vez usted no está comiendo pan, pero el pan es connota la comida. Entonces no lleven pan, ni dinero en el cinto. No lleven plata. Y luego dice el versículo 9, sino que calzasen sandalias. Y les agrega, no vistan dos túnicas. Al decirles esta expresión, les recalca la importancia de ir lo más modestos posible. Nada de ostento, nada de apariencias. Con una es suficiente. Y luego le dice el versículo 10, o les dice en el versículo 10, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Eso es interesante porque en aquellos tiempos eso de hacer esas giras misioneras y luego en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, lo vamos a ver más o de una manera más marcada, cómo los hermanos debían ir, o los misioneros, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando el evangelio. Y es en esas ciudades los hermanos, la iglesia, quienes se encargaban de, y ya lo vamos a ver más adelante, de apoyar a los hermanos, de hospedar a los hermanos. Y Jesús les da una recomendación: hagan lo posible por quedarse en una sola casa. Ahí donde los reciban, quédense hasta que termine la misión. Y eso tiene una razón por la cual el Señor les dice esto, entre otras cosas, para evitar el asunto de estar quizá beneficiándose o sacando provecho de esta bendición de ser hospedado. Ahí donde lleguen, quédense hasta que termine la misión. Muy bien, hermano, hemos leído los versículos del 7 al 10, ya vamos a abordar unos puntos, pero aquí quiero que nos hagamos la pregunta: ¿quién encarga la misión? ¿Quién les está dando la responsabilidad de ir a hacer una tarea tan hermosa, primeramente, tan grandiosa,
y tan grande desde el punto de vista de la responsabilidad. ¿Quién está haciendo o quién está encargando esta tarea? Cristo Jesús les está encargando esta misión. Y nosotros conocemos a Jesús, nosotros sabemos quién es Jesús, hemos venido viendo el poder de Jesús, hemos venido viendo cómo el Señor ha respondido primeramente a su tarea y luego vemos a Jesús mostrando su poder. De tal manera que no es cualquiera quien está comisionando a estos discípulos. El comisionado, el misionero debe estar plenamente convencido de su llamado, de tal manera que esa confianza que hay en su corazón se mantenga a pesar de las circunstancias que tenga que enfrentar. Esa convicción de que es Jesucristo quien le está enviando, lo va a llevar a que esa confianza se mantenga allí y la tarea pueda ser cumplida. ¿Cuál es la tarea? Predique el evangelio. Está llamado a confiar como una señal de su fe en aquel que le está comisionando, aquel que le está enviando. Muy bien, mi hermana. Ahora, esta confianza que Jesús pide o que es necesario que el misionero tenga, ¿en qué se ve enmarcada? O sea, ¿en dónde o a qué se limita esta confianza? En aspectos como qué, que son mencionados allí. Aspectos como la provisión, el sustento, la comida, el calzado, el vestido. En estas cosas, y entre otras, pero por lo menos para limitarnos a lo que el texto nos está diciendo, el misionero debe saber que Dios va a obrar para esto. Porque el Señor le está pidiendo, encárguese usted de esto, que yo me voy a encargar de esto. Por eso es importante que el misionero mantenga la plena confianza en aquel que le ha enviado. Y por eso vemos a Jesús allí dando estas instrucciones. No lleven esto, no lleven aquello. ¿Por qué será? Porque Él se encargará de hacérselo llegar. Ahora, el misionero debe confiar que su provisión y el sustento de su vida está en manos de Dios. ¿Cómo lo hará el Señor? Usted ha escuchado esa ilustración de aquel hombre que se estaba ahogando. ¿Se acuerdan? Y oraba y le mandaba y el hombre no veía nada. Él quería era que Dios bajara y que lo tomara de la mano. Dios obra de muchas maneras para responder a nuestras necesidades, para responder a lo que Él sabe que su hijo, que su pueblo necesita. ¿Será que el misionero no merece estar atendido en estas necesidades que tiene? ¿Será que el Señor al decir esto está dando por hecho que eso no es importante para ti? Por supuesto que no. No quiere decir que el misionero no tenga que comer. No quiere decir que el misionero no deba vestirse, no deba usar sus zapatos. Eso es necesario. Eso no es lo que el Señor está diciendo allí. Ahora, ¿cómo va a proveer el Señor para ello? Primeramente, hermanos, y aquí estamos, la fidelidad y compromiso de la iglesia. Porque ¿de dónde salen los misioneros? El misionero no sale del seminario, se prepara allí. No sale de la universidad, se puede preparar allí. Pero ¿quién los envía? ¿Quién autoriza? ¿Quién le da el respaldo? La iglesia. Bíblicamente, y usted va a los Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que es la iglesia quien comisiona a los misioneros. Por supuesto que Dios ha delegado esa autoridad en la iglesia como autoridad, como institución, para enviar hombres a hacer la obra allá afuera. Por eso es que quienes estén por allí, muchas veces salen revelados de las congregaciones por falta de sujeción y sumisión a la autoridad y comienzan obras allá afuera sin el respaldo de la iglesia. Es la iglesia la que respalda la obra del misionero. Cristo le ha dado a la iglesia esa autoridad. Y si Cristo le ha dado la autoridad de respaldar al misionero, de enviarlo, ¿quién tiene la responsabilidad de atenderlo? ¿Quién tiene la responsabilidad de suplir y de atender sus necesidades? La iglesia es la primera en estar allí al frente, ayudando, sosteniendo, proveyendo, estar atento de ese misión, sobre todo si es la iglesia
O sea, desde el punto de vista local, que lo ha enviado. Supongamos que mañana hay un hermano acá que se ha estado preparando y tiene el deseo de que como iglesia comencemos a levantar misiones, como en un tiempo lo hizo esta iglesia, que hizo misiones en varias partes de la ciudad. Si la iglesia lo envía, la iglesia no se puede olvidar de ese hombre al que enviaron allá a levantar esa misión. Entonces la iglesia debe estar atenta en cubrir las necesidades de aquel a quien ha enviado. Por supuesto que el misionero cuando esté allá debe saber y mantener su confianza en Dios, porque a veces la iglesia se olvida. Pero Dios no se va a olvidar de lo que Él necesita. Entonces, en primer lugar, la iglesia como agente responsable, como agente autorizado para enviar al misionero. Los seminarios no envían misioneros, la iglesia. Bíblicamente lo vemos así. Ahora, ¿de qué otra manera el Señor va a sustentar a los misioneros? La hospitalidad de los creyentes. Sucede que cuando el misionero llegó a la ciudad donde va a ejercer la misión, por supuesto que allí se va a encontrar con una iglesia a la que va a servir, a la que él se va a dedicar, a la que él va a pastorear. Y en ese pueblo el Señor va a levantar hombres, mujeres, con corazones dispuestos a servirle, a apoyarle, a ayudarle en sus necesidad. Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo, por eso es que el Señor no obra de manera desorganizada. Dios ha establecido una manera y el Espíritu Santo reparte dones a los creyentes. ¿Usted conoce esos dones? Entre esos dones que el Espíritu reparte a los creyentes para la edificación de la iglesia, vamos a hallar el don de la misericordia, la hospitalidad, el de servicio. Hay hombres y mujeres en este pueblo, en la iglesia, que Dios ha capacitado y les ha desarrollado ese deseo de hospedar, de ayudar a otros. Ese es un don del Espíritu. Por supuesto que todos estamos llamados a hacerlo, pero hay dones particularmente en personas que Dios o el Espíritu de Dios ha puesto para que esa persona, a la hora de identificar una necesidad, es la que quizás primeramente sale al frente para apoyar. En Romanos 12, versículo 7, vamos a leer Romanos 12. En Romanos 12, el apóstol Pablo, hablando de los dones del Espíritu, hace mención de este asunto y él dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 7. Mencionando los dones. O si de servicio en servir, hablando de la acción de los dones. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y luego dice, el que hace misericordia con alegría. Allí vemos servicio, allí vemos misericordia. Ahí está el don del Espíritu en miembros de la iglesia que el Señor ha llamado para ser parte de esta tarea tan especial de hospedar, de ayudar, de estar atento. De esa manera el Señor va a ayudar. De esa manera el Señor se va a encargar de suplir el pan que les dijo, no lleven pan. ¿Qué más les dijo que no llevaran? No lleven alforja. Solo el bastón sí lo podían llevar. No lleven dinero. Dirían los discípulos, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Allá cuando lleguen, hay gente que yo he llamado para que cubra esas necesidades. Ahí va a estar la hermana que le da la empanada, la hermana que le da la arepa, como dice el hermano por acá, ¿bien? Las hallacas. Gloria a Dios. Mi hermano, para ir pasando al otro punto, aspectos importantes en estos versículos del 7 al 2, del 7 al 10. Jesús los comisiona y hay un asunto importante que hay que ver allí. ¿De cuánto en cuántos los manda? De 2 en 2. Eso no es al azar. El Señor no los manda al azar así, porque vamos a hacer aquí, divídanse de 2 en 2. No, el Señor tenía clara la razón por la que lo estaba haciendo. Primeramente, porque Eclesiastés capítulo 4, versículos de 9 al 10 dice, mejor son 2 que 1. Búsquelo para que usted vea lo que dice Eclesiastés. Mejor son 2 que 1. Eclesiastés capítulo 4.
Y realmente en la práctica esto es cierto. Mejor son dos que uno. Hay cosas que usted solo no puede hacer. Hay cosas que si está otro ahí a su lado, usted las va a hacer más rápido o quizás de una manera más efectiva. Hay situaciones en las que usted solo tal vez no las puede enfrentar. Momentos de tristeza, momentos de desaliento. Si tiene otro al lado, probablemente eso le va a ayudar y le va a animar. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 10 dicen, mejores son. ¿Por qué? Muy bien. Ahora luego dice el 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nosotros vemos acá este principio que Jesús está cumpliendo. Vayan de dos en dos, precisamente porque Él sabe que será de provecho para ellos. Si uno cae, el otro lo levanta. Porque dos son mejor que uno. Además, desde el punto de vista de la sociedad del momento, de la ley, había un principio bíblico en el que era necesario para cualquier testimonio que por lo menos hubieran dos a la hora de testificar. Cualquier cosa que sucediera allí, el otro iba a saber, yo vi, fue así. Jesús estaba cubriendo o cumpliendo ese principio, librándolos a ellos de cualquier situación en cuanto a eso. Y el versículo 7 dice, y les dio autoridad. Jesús delegó en ellos autoridad, una señal para ellos de que Jesús era extensivo en ellos. Ahora ellos iban a tener la tarea de caminar sin Jesús desde el punto de vista físico. Ya Jesús no iba a ir con ellos. Ellos habían tenido la oportunidad de ver a Jesús actuando, obrando, operando su ministerio. Ahora iban a ir solos. Pero Él les da autoridad, dice. Esto como una manera de saber que así como cuando estuvieron con Jesús, pudieron resolver, estando sin Jesús, sin Jesús en el sentido físico, Él iba a estar con ellos, presente, en la autoridad que les ha delegado. Ok, ¿cuál es el segundo punto que vamos a abordar? El misionero está llamado a tener presente que no siempre será bien recibido. ¿A cuánto les gusta llegar a un lugar y ser recibido de una manera que lo atiendan, que le caigamos bien a las personas, no tengamos diferencias con la gente? ¿A cuánto les gusta que eso sea así? Muy bien, ese es un deseo natural en nosotros. Bien, querer ser bien recibidos. Ahora, en este asunto de la predicación del evangelio, no siempre va a suceder así. Y hay testimonios, y tengo uno acá que les voy a contar. Hay testimonios, muchos testimonios, de cómo al llegar misioneros a ciertos lugares, la forma en que los recibieron no fue la más agradable. El versículo 11 dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, diciendo de manera implícita que esto puede pasar. Se puede dar esa realidad en la que no los van a recibir, no los van a querer escuchar. Salid de allí. Salgan de allí. Sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Lamentablemente, ellos no saben lo que están haciendo, es lo que Jesús les está diciendo allí. La gente que hace esto no sabe lo que está haciendo. No conocen o no quieren aceptar el destino que tendrán finalmente. Por eso dice allí, de cierto os digo que en algún día o en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra. Recuerdan la situación de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Ahora, hermanos, el rechazo a la hora de predicar, y esto estamos hablando desde el punto de vista del misionero, pero sepa que nosotros también tenemos esa tarea de predicar. No estamos yendo a un lugar, pero a lo mejor usted está predicando en su comunidad, en su trabajo, en su escuela, en el lugar donde usted esté. Y probablemente haya quien no le quiera escuchar. Probablemente haya quien le rechace o le aborrezca porque usted es cristiano. Como hay quienes nos aman más o nos quieren más porque somos cristianos.
y le caemos bien y tenemos buenas relaciones. Pero hay quienes probablemente lo rechacen. Le hagan cosas para que el jefe lo desmejore a usted. Bien, eso puede suceder. Ahora, el rechazo va desde esas cosas que vivimos en cuanto al trato que nos dan o que usted tal vez ha recibido, hasta incluso la muerte. Y cuando nosotros vemos estos casos de aquellos que fueron rechazados al punto de que experimentaron la muerte por no ser aceptados por los que estaban allí, nosotros entonces tenemos la capacidad de ver el rechazo que tengo de mi amigo en el trabajo como algo que no tiene importancia. Porque hay otros a los que les fue peor. Hay otros a los que les fue peor en el sentido de que perdieron la vida. En el año 1955, ¿quién nació en esa fecha? Por ahí. A ver, levanten la mano, no, con orgullo. 1950. 1955, ¿quién da más? 1953, ¿quién da más? 1956. Por ahí hay unos que yo sé que son del 40, del 48, por ahí. 49. Muy bien. En el año 1955, en esa fecha donde estaba naciendo el hermano Sael, estaba por ahí el hermano Luis. Sí, porque Sael es del 56, me dice. 55. Enero del 55. En ese año, en los Estados Unidos del norte, allá de Norteamérica, un hombre llamado Jim Elliot tuvo el deseo de comenzar una misión, un ardiente deseo en su corazón, al punto que logró ser enviado, que se le enviara a una misión, y vino con 3 hombres más. En total eran 4 hombres jóvenes. Vinieron a nuestras tierras, no a Venezuela, digo nuestras tierras porque está más cerca de nosotros, acá a la selva del Ecuador. ¿Quiénes tienen ya familiares en Ecuador en este tiempo que estamos viviendo esa migración? Y hay hermanos de acá que están allá en ese lugar, en Ecuador. Bueno, en el Ecuador, en ese año, estos muchachos vinieron a cumplir una misión de predicar el evangelio a una tribu que no había sido alcanzada. Y no solo porque no había ido gente allá a predicarle, sino por el hecho de que esta tribu era una tribu salvaje. Una tribu que no permitía a ningún otro allí que no fueran ellos. Los mataban. Acababan con ellos. Ellos tuvieron el deseo de ir allá. Como uno dice, o como diría uno, de meterse en la boca del lobo. Y tuvieron ese deseo. Y en efecto, comenzó la misión en el año 1955. Como no podían llegar directamente a la tribu, ellos comenzaron a sobrevolar la zona y a enviar regalos a los indígenas que estaban allá abajo. Y los indígenas recibían sus regalos. Varios meses hicieron esta tarea. Y luego ellos vieron cómo los indígenas recibían los regalos con alegría, al punto que aplaudían, y ellos ya arriba en la avioneta, emocionados de que ya probablemente se podía dar el encuentro esperado para comenzar a predicarles el evangelio. Viendo ellos cómo los indígenas estaban respondiendo, decidieron bajar el 3 de enero del año 1956. Bajaron. El encuentro se dio muy rápido, con unos 2 o 3. Ellos pensaron que la cosa iba buena. Esto va hacia adelante, desde el punto de vista humano. 6, 7, 8. El 8 de enero sucede una cosa que va a marcar la historia de la predicación, de la misión mundial. Después de haber pensado que ya se habían ganado a los indígenas, de una manera sorpresiva y sin manera de poder defenderse, fueron atacados los 4
y murieron. Lanzaron sus pertenencias al río, incluidos sus propios cuerpos, al río. Perdieron la vida estos 4 misioneros. El misionero debe saber que en la misión no siempre va a ser bien recibido. Ahora usted dirá qué historia triste, pero la historia no terminó allí. La historia tuvo un final feliz, porque es que años más tarde, la esposa del líder de la misión, Jim Elliot, junto a la hermana de uno de los que estaba en la misión, fueron a la tribu. Tuvieron contacto con la tribu. Conocieron a los asesinos de sus esposos y de su hermano, en el caso de la otra hermana. Y lograron predicar el evangelio a esta tribu que había asesinado a sus maridos. Por supuesto que todo aquel hecho, además de esta situación que vemos de una manera extraordinaria, como luego las esposas fueron allá y les predicaron a los asesinos de sus esposos. Vean, hermanos, por eso es que Cristo nos llama a que en medio de la acción cristiana no reina el yo, sino que reina el amor. Si en la vida de estas mujeres hubiera reinado el yo, ¿habrían ido allá? Si en la vida de ellas hubiera reinado el yo, probablemente hubieran hecho otra cosa, buscar la manera de acabar con ellos. Pero no, en ellos reinó el amor. En ellos reinó aquello que Cristo ha puesto en cada creyente, el amor que sobreabunde, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahí se puso en práctica ese versículo. El amor cubrió esa falta que ellos habían cometido y recibieron el evangelio. Esta acción, hermano, dio pie a que a nivel mundial la obra misionera fue apoyada. Hombres y mujeres de otras iglesias, de otras naciones comenzaron a apoyar el movimiento misionero. Eso fue el resultado de lo que ocurrió, de esa tragedia que ocurrió. Además de que otros tuvieron el deseo y el llamado de querer ir a las misiones en los indígenas, en otras regiones. Ese fue el resultado de eso. Entonces, amigo, hermano, iglesia, no siempre seremos bien recibidos. Y eso no debe ser razón para yo entonces mirarlo por los hombros. No, este no. Recuerden el ejemplo de estas mujeres. Y en tercer lugar, ya para terminar, el misionero está llamado a hacer lo que se le mandó a hacer. Y el texto dice allí, versículo 12, y saliendo, predicaban. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen. Y subraya esa palabra, mi hermano. Porque de eso se trata el evangelio. De predicar la buena noticia de salvación y de que el hombre se dé cuenta de la condición en la que se encuentra ante Dios. El evangelio no se trata de llamar a la gente para que vengan a tener una vida mejor. Eso es bendición de parte de Dios, pero eso no es la razón del evangelio. La razón del evangelio tiene que ver con una vida mejor, por supuesto espiritual, esa reconciliación con Dios que ha sido posible a través del sacrificio en la cruz. Lo demás, y lo hemos dicho muchas veces, es añadidura, bendición del Señor. El evangelio está directamente relacionado con la necesidad de que el hombre reconozca su condición espiritual. Esto le va a conducir a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento le permitirá obtener ¿qué? El perdón de sus pecados. Y como resultado del perdón de sus pecados, que luego viene una vida diferente, bendición. Vivir lleno de gozo en medio de un mundo lleno de guerra. El misionero no debe perder de vista la misión que se le ha encargado. En el camino, mi hermano, va a haber la posibilidad de que la mirada se le desvíe de la misión, pero nada puede detenerlo. Vamos a leer para finalizar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 dice un ejemplo bíblico
de cómo estos hombres fueron recibidos, y a pesar de cómo fueron recibidos, ellos no se detuvieron. Hechos 4, versículo 40. Hechos, dice, y convinieron con él. El hermano Reyes está predicando la serie de Hechos, ya pasó por aquí. Hechos 4, 40. 5, perdón. Hechos 5, 40. El capítulo anterior que predicó el hermano. Hechos 5, 40. El hermano está pasando por este viaje también, ya va por el capítulo 6. Hechos 5, 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los, después de qué, mis hermanos, y usted sabe lo que es ser azotado, ¿verdad? Palo con él, chaparro, piedra. Usted puede imaginarse cómo en ese tiempo se hacía este azote. Después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero le pusieron una condición. ¿Cuál fue la condición? No sigan hablando lo que están diciendo, por favor, se los pedimos. Bueno, ni siquiera por favor, les ordenamos. Y luego dice el 41, y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles salieron de la presencia del concilio entristecidos, queriendo abandonar la misión, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa. Ahí está el nombre escrito en mayúscula. ¿A quién se refiere? A Cristo, por causa del nombre. Y luego dice el versículo más hermoso, y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Ellos siguieron, no obedecieron, porque esa ley iba contraria a la ley que Dios les había dado, a la orden, a la misión que Dios le había dado. Hermano querido, amado en Cristo, tal vez usted no sea un misionero, como lo hemos expuesto, como aquellos que dejan su ciudad y se van a otros lugares o incluso a otros países. Eso no significa que no podamos tomar en consideración estas 3 instrucciones que el Señor da. Recuerde que todos en alguna manera estamos involucrados en el gran plan de redención de Dios. Usted es un mensajero de la palabra del Señor. Por tanto, debemos nosotros mantener la confianza en aquel que nos ha comisionado. Segundo lugar, saber que no siempre nos van a recibir bien a la hora de predicar el evangelio. Y finalmente, recuerda, hermano, que no debe dejar de predicar lo que se le ha llamado a predicar. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque usted vino a este mundo en rescate de lo que se había perdido. Y aquí estamos nosotros, Señor, ante tu presencia, reconociendo que usted nos ha salvado, que usted nos ha llamado y que ahora somos parte de tu iglesia. Nos has dado una misión, amado Padre. Ayúdanos a poner en práctica esa misión. Ayúdanos, Señor, a que mantengamos esa confianza en ti, a que sepamos que usted está allí, a que recordemos cada día lo que debemos decir. En tu nombre oramos, Padre. Bendice esta iglesia y levanta, mi Dios, entre nosotros hombres y mujeres dispuestos a cumplir allá afuera, a llevar, a multiplicar esta iglesia en otros espacios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Al llegar al final de este programa de hoy, queremos agradecer a Dios por haber contado con su audiencia como televidente y como radioescucha. Y agradecemos al Señor la oportunidad de poderle servir a usted y a su distinguida familia. Y le recordamos que desde la Iglesia Bautista Central de Cumaná, ubicada en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, estamos dispuestos a acompañarlos y a ayudarlos en presentar a usted las informaciones que usted requiera
para que usted pueda entender más acerca de la predicación del día de hoy. Estamos dispuestos a servirle a usted y a su honorable familia y deseamos que en este tiempo el Señor le bendiga rica y poderosamente. Será hasta otra nueva oportunidad. Nos despedimos de usted y quedamos a su grata y entera disposición para servirle. La palabra del Señor dice en Primera de Crónicas 16:34: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Bendiciones, amados hermanos, les invito a alabar al Señor a través de este hermoso himno: al Cristo vivo sirvo. Aunque